Ok. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes un poco de nuestro conocimiento y de nuestra tecnología a respecto de los productos, servicios y todo lo que hace el grupo. Mi nombre es Ronaldo Arregalo. Yo soy el gerente regional de ventas de Altanova para Sudamérica. Nosotros tenemos el gerente regional para México y América Central, que es Diógenes Quintero, que vas a hablar sobre la presentación. Y tenemos junto con nosotros el distribuidor exclusivo de Altanova en México, que es la compañía Funkel Mexicana, a través de nuestro compañero Enrique Galindo, que va a participar de este webinar en vivo con el equipo de RTS, que es nuestro equipo para pruebas de relés de protección. Entonces, en este webinar vamos a hablar entonces sobre soluciones avanzadas para pruebas sistema de monitoreo en línea, más enfocado en pruebas de relevadores y pruebas que se puede hacer con nuestra valija de pruebas de relés de protección. Las preguntas pueden ser hechas a través de nuestro chat y deben ser contestadas entonces por nuestros especialistas que están por detrás. En este caso, Mariela Gastaldel, que es nuestro soporte técnico, es especialista en el producto, y nuestro soporte técnico para toda Latinoamérica. Entonces, bien, los archivos de esta presentación están incluidos en los documentos en la plataforma, entonces está disponible para bajar, para hacer el download y para que los tenga. Y la grabación deberá estar lista al final, y igual se puede obtener todos los archivos de esta presentación, igual la grabación a través de nuestra página web, Altanova Group, en cualquier momento. En la misma página web nosotros tenemos la descripción de todos los webinars que fueron hechos por la compañía, igual los webinars en el futuro, donde se puede hacer el registro y participar sin costo. Entonces, espero que aprovechen del webinar, y ahora paso la palabra a Diógenes, nuestro gerente regional para México y Centroamérica, América Central. Gracias, Ronaldo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Diógenes Quintero, como lo ha mencionado Ronaldo, y soy el gerente de ventas para Altanova, para México, América Central y el Caribe. Y en el día de hoy, en esta presentación, me acompaña mi amigo y subgerente de ingeniería en Funkel Mexicana, quienes son nuestros socios comerciales en México, el ingeniero Enrique Galindo Ibarra, y también la ingeniera Mariela Gastaldelli nos estará acompañando para atender las preguntas de soporte. En esta serie de seminarios hemos estado resolviendo la pregunta de qué podemos hacer y cómo podemos planificarnos para evitar los riesgos de fallas en nuestras redes eléctricas. En el día de hoy queremos resaltar la importancia de los ingenieros de planificación que inician con un buen diseño del sistema de protección, configurando además los equipos para asegurar que el sistema eléctrico de potencia opere dentro de los requerimientos y parámetros previstos, con el objetivo principal de mantener la seguridad operativa de la red eléctrica, protegiendo los equipos que tienen un alto costo, pero sobre todo protegiendo la vida de las personas, que es lo más importante. Este sistema de protección debe ser automático para aislar las fallas muy rápido. Y además, recordemos que las empresas nos solicitan optimizar los recursos financieros disponibles, evitando las pérdidas en los activos y las pérdidas en los suministros.
Es por eso que el Grupo Altanova les brinda soluciones completas para equipos de pruebas fuera de línea, equipos para pruebas en línea, como son las descargas parciales, y también ofrecemos soluciones de monitoreo global. Todas estas soluciones las hemos estado viendo en los distintos seminarios, los webinars en línea que hemos estado organizando. Para presentarles un breve pantallazo de lo que es el Grupo Altanova, está formado por 3 empresas, ISA, Techim e Inteliso. ISA tiene más de 80 años de estar diseñando y fabricando equipos de pruebas portátiles para pruebas en línea y pruebas fuera de línea. También tenemos soluciones de monitoreo completo de sistemas de energía eléctrica, de centrales, de subestaciones. La empresa Techim, ubicada también en Italia, está enfocada en brindar soluciones de pruebas de descargas parciales. También ofrecemos servicios y tenemos sistemas de monitoreo global para activos de media y alta tensión. Y recientemente en el grupo ha ingresado la empresa de Estados Unidos Inteliso, que se especializa en monitoreo de activos de media y baja tensión para temperatura, humedad y descargas parciales. Vemos entonces que ofrecemos soluciones integrales para mantener la operación continua y de calidad de los activos de las redes eléctricas. Hemos visto en el seminario pasado las pruebas del transformador de potencia. Vamos a organizar un seminario dedicado para las pruebas del factor de potencia. Vimos también pruebas de descargas parciales. Han solicitado un segundo seminario respecto a este tópico. Ronaldo y yo, junto con Funkel Mexicana, lo estaremos organizando próximamente, pero el día de hoy nos enfocaremos en las soluciones de nuestro equipo de RTS, que es un equipo multifuncional para las pruebas de los relés de protección y también de los medidores de calidad de energía. Aquí solo una diapositiva que resume los diferentes equipos de ISA que tenemos para las pruebas del transformador, como el STS 5000, la prueba del barrido de frecuencia con el SFRA, la prueba del interruptor de potencia con los modelos CBA, los equipos de transformadores de corriente y de tensión. Tenemos un nuevo equipo de pruebas que es el ICT1, el ICT1. Próximamente estaremos organizando un seminario respecto a eso. Estas son todas pruebas fuera de línea. ISA también ha desarrollado equipos de pruebas en línea, como es el equipo SCAR 10 para la prueba de pararrayos y el equipo BTS 200, que es para la prueba del sistema de baterías. Ronaldo la semana pasada nos presentó las soluciones que tenemos para los sistemas TFS, que son sistemas de localización de falla por onda viajera, que ofrecen ventajas de la localización de las fallas, mejor que los relés de protección, pues no dependen de la precisión de los CTs y PTs del sistema. Como les decía, el día de hoy nos enfocaremos en la fuente de RTS y para eso hemos preparado la siguiente agenda. Brindaremos un breve pantallazo de lo que son los sistemas de protección, la diferente clasificación de los relés y las diferentes soluciones de equipos de pruebas que tenemos. Nos enfocaremos en el equipo de RTS, veremos un pantallazo de lo que es la nueva plataforma de software TDMS Pro. El ingeniero Enrique Galindo nos acompañará brindándonos ejemplos prácticos sobre las pruebas en relés de sobrecorriente, diferencial y pruebas de punto a punto. Tendremos algunas conclusiones al final y sus preguntas las podemos atender, como bien lo ha mencionado Ronaldo, a través del chat. Por favor, ingrésenlas allí, pues las estaremos respondiendo en línea. La función principal de un sistema de protección es recuperar el servicio tan rápido como sea posible, aislando la zona donde ha ocurrido una perturbación o una operación anormal de los activos. Esas perturbaciones se pueden
pueden deberse a fallas en el sistema de potencia como un cortocircuito, o pueden venir de fallas externas del sistema de potencia, principalmente en Centroamérica, donde estamos compartiendo energía y tenemos sistemas interconectados. Las fallas pueden ser externas también a nuestra red y pueden tener fallas propias de la red, como sobrecargas, fluctuaciones de carga, rayos, contaminaciones o daños de algunos de los activos. Es importante que los ingenieros de protección puedan tener una certera localización de la falla y asegurarse que la operación de los relés sea de forma correcta. ¿Qué puede ocurrir en una falla? Puede ocurrir el sobrecalentamiento y movimiento de conductores. Podemos tener daños graves en los equipos conectados a la red debido a las fluctuaciones severas de voltaje, desbalances que pueden crear inestabilidad general en el sistema, y podemos tener cortes en el suministro de energía que implica grandes costos para la empresa, pero también podemos tener daños a las personas, a los operadores. Es importante entonces que los sistemas de protección aíslen las fallas permanentes muy rápidamente para prevenir estos daños en los equipos y podamos minimizar los riesgos. Entonces vemos que los ingenieros de protección tienen una gran responsabilidad, que es garantizar la fiabilidad, seguridad, confiabilidad del sistema. Es por eso que deben calcular las corrientes de falla, determinando las características nominales requeridas de los equipos y si los sistemas de protección se coordinan adecuadamente. Deben especificar las zonas de protección para cada uno de los equipos asociados a las diferentes fallas, estudiar la localización, y para eso deben asegurarse de estar monitoreando los diferentes factores del sistema, como lo son las corrientes, tensión, potencia, frecuencias, impedancias, señales que llegan a los CTs y TPs, y de ahí al relevador, que envía la señal de desconexión al interruptor, y con esto aislamos la falla. Entonces es importante que podamos asegurarnos que cada uno de estos elementos opere correctamente. ISA ofrece soluciones de prueba fuera de línea para los TCs y TPs, como el nuevo ICT One, que vamos a preparar un seminario separado para él. El día de hoy nos enfocaremos en las pruebas del relevador, y también en la próxima semana, el miércoles, tendremos las pruebas del interruptor con nuestros equipos Circuit Breaker Analyzer CBA. Todos los elementos del sistema de potencia deben estar protegidos correctamente, de tal forma que los relevadores solamente operen cuando realmente ocurre una falla, y deben operar dentro de su zona de protección. Pero tenemos algunos equipos que operan en más de una zona, es decir, que pueden funcionar como una protección de respaldo. Pueden tener una protección primaria y pueden tener una protección de respaldo. Lo que es importante es que la falla se aísle correctamente, y para eso debemos asegurarnos que los relés operen de forma correcta. Estas fallas no son de común ocurrencia, y es importante que nosotros en nuestros planes de prueba de los activos incluyamos pruebas a los relevadores para saber que cuando ocurre una falla, estos operen correctamente. Los relés se clasifican de diversas formas. Pueden ser de acuerdo a la función que ellos realicen, de acuerdo a su método de construcción, o dependiendo de la señal de entrada, entre otras clasificaciones que tenemos. De acuerdo a su construcción, tenemos relés electromecánicos, electromagnéticos, y con el advenimiento de soluciones de estado sólido, tenemos también aquellos que están basados en microprocesadores, computarizados, y tenemos relés que funcionan con señales no eléctricas, sino térmicas o de presión. Tenemos también otra clasificación que es de acuerdo a la señal de entrada. Tenemos relevadores de corriente que pueden operar para baja corriente, sobre tensión o baja tensión, de potencia, de frecuencia, de temperatura y varios otros. El IEEE y ANSI clasifican los relés de acuerdo al tipo de función que realizan. Por eso tenemos las diferentes numeraciones. Por ejemplo, el 21 para un relevador
de distancia, y tenemos en el 87, por ejemplo, es indicado para la protección diferencial. Asimismo, ISA tiene diversos equipos de prueba que pueden ser fuentes de inyección monofásica, como el T1000 Plus, o equipos que tienen más generadores, como el REL 3000 o la familia de equipos de RTS. Veamos algunas características de estos equipos. El T1000 Plus es una fuente de inyección que podemos utilizar para las pruebas de relés y medidores. Está controlado por microprocesador. Podemos variar el ángulo de fase, las frecuencias. Tenemos salidas de alta potencia, 2 contactos auxiliares para también probar reconectadores. Tiene función de osciloscopio y, como vemos aquí en la figura, tiene una pantalla grande con una interfaz gráfica que me permite configurar el relé la prueba directamente desde el panel frontal. Vemos que es un equipo bastante ligero, tiene diversos generadores. Tenemos 3, un generador principal que genera tanto corriente alterna como tensión continua. Tenemos y tensión alterna también. Tenemos un generador auxiliar para tensión alterna independiente, y un generador de tensión auxiliar que genera una tensión continua para alimentar a los diferentes relés de protección que vamos a ensayar. El equipo puede operar sin estar conectado a una computadora. Como les mencionaba, con la perilla podemos hacer toda la configuración de la prueba, y también permite la conexión con el software TDMS de ISA para descargar los datos y hacer todos los reportes. El T1000, entonces, es un equipo útil para hacer pruebas en diversos equipos de protección. Aquí les muestro una lista de los diferentes relés que se pueden probar con esto. Tenemos otra fuente que es la REL 3000. La REL 3000 fue diseñada principalmente para las nuevas redes inteligentes en Italia, donde ha habido una gran explosión del desarrollo de energías renovables, energía solar. Se nos ha solicitado equipos que puedan probar los relés de protección que se utilizan en estas redes. Este equipo tiene 3 salidas independientes de tensión alterna que puede variarse de 0 a 400 voltios, y tiene una 4ª salida independiente de tensión alterna que puede ser de 0 a 130 voltios, y un generador de corriente de 0,15 amperios. Toda la configuración, igual que el equipo anterior, la podemos hacer desde el teclado frontal. En esta ocasión, ISA nos presenta un equipo con una interfaz gráfica, con una pantalla a color. Utilizamos el software TDMS para la gestión de los reportes. Podemos variar las frecuencias de 40 a 400 Hz. Tenemos un simulador de baterías, una interfaz USB. Cuenta el mismo equipo con una memoria almacenamiento de las pruebas y de los resultados de las pruebas, y como vemos es muy ligero, es una fuente muy útil para llevar a campo. Aquí una lista de los diferentes relés que podemos ensayar de acuerdo a la clasificación ANSI o E2Play. La familia de RTS es nuestra solución más completa de pruebas de relés. DRTS viene de Digital Related Set en inglés. Es el equipo multifuncional para pruebas que puede servir para relés de protección, pero también podemos probar transductores, medidores de energía, medidores de calidad de energía. Pues el equipo puede generar diversos armónicos de tensión y corriente. Podemos crear huecos sobre tensiones, subswells, transitorios, flicker y corriente inrush. Realmente es una familia de 4 modelos de equipos que tenemos. El DRTS 66 ofrece 6 generadores de corriente y 6 de tensión, es el más completo, pero uno de nuestros equipos que más nos solicitan es el DRTS 64.
con el que se pueden hacer pruebas a muchos relés de protección, que ofrece 6 generadores de corriente, 4 de tensión, y así tenemos el 34, ofrece 3 generadores de corriente, 4 de tensión, y el 33, 3 de corriente, 3 de tensión. Cada uno tiene una pantalla a color, como vemos es el mismo carcasa de hardware. La configuración se puede hacer directamente desde el teclado frontal, con la perilla, podemos navegar en el menú. Y bueno, tenemos ahora una pregunta rápida, Ronaldo. Sí, Diógenes. Bien, entonces ahora llega la hora de ver cómo está la atención de la audiencia. Entonces vamos a poner una pregunta en la pantalla y me gustaría tener la respuesta de todos, la participación de todos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos equipos necesita para hacer pruebas trifásicas en un relé de protección? Entonces, por favor, vamos a elegir la respuesta correcta. Entonces tenemos la respuesta A, el ICT1, la respuesta B, la de RTS64, tenemos la C, que es la CBA 3000, y la de T1000 Plus. Bien, tenemos ahí como más 30 segundos para hacer la votación. Entonces, por favor, cada uno de ustedes de la audiencia, elegir las respuestas que de acuerdo con la presentación de Diógenes es la correcta. Entonces, con esto ya tenemos como 40% de la audiencia, ya hizo su opción acá. Entonces, tenemos ahí más algunos segundos para cerrar. Estamos ahí recibiendo las respuestas. La mayoría de la audiencia está eligiendo la respuesta correcta. Entonces, bien, hay una duda, creo, entre dos de ellas, pero Diógenes va a explicar un poco más adelante. Entonces, vamos a esperar como 5 segundos más y cerrar la votación. Entonces, ok, ya, déjame compartir con ustedes. Bien, entonces la respuesta fue el A, ICT1, 4%, el B, la de RTS, que sí es la respuesta correcta, la letra B, 67%, la CBA 3000, 2% y T1000 Plus, 27%. Bien, hay una cierta diferencia entre la de RTS 64 y la T1000 Plus, y Diógenes puede seguir entonces explicando básicamente las diferencias entre ellos para sacar la duda de la audiencia. Gracias y voy a volver con Diógenes. Gracias, Ronaldo. Pues sí, creo que la pregunta se refería específicamente cuál de los equipos de ISA era el más adecuado para hacer una prueba en un relé trifásico, y en ese caso la fuente trifásica que tenemos es el modelo de RTS 64 entre las opciones que se mostraban ahí. Cualquiera de la familia de RTS, recordemos el equipo ICT1 o ICT1 es el equipo que vamos a presentarles para las pruebas del CT y de los transformadores de tensión. Tenemos las soluciones del CBA, es más un equipo para las pruebas del interruptor de potencia, y tenemos la fuente T1000 que efectivamente nos es funcional para hacer pruebas, es una fuente monofásica. Ronaldo, no sé si alcanzan a ver mi presentación porque creo que perdí. No estoy viendo, déjame poner acá. Creo que tenés que compartir nuevamente.
Ok, un segundo. ¿Me escuchas, Ronaldo? Sí, sí, te escucho. ¿Y la presentación la logras ver o no? Déjame ver unos segundos. No, todavía aún no. Ahora sí. Ahora sí. ¿La Sí, tienes allí? sí, estoy viendo la pantalla de la DRTS. La pantalla de la DRTS, que era justamente la respuesta a la pregunta que hicimos sobre cuál es el equipo que más nos funcionaría para hacer pruebas en relés trifásicos. Tenemos en las diferentes familias de equipos el DRTS 66, 64, 34. Recordemos, el 66 y el 64 tienen 6 salidas posibilidad de 6 salidas de corriente, que pueden ser 32 amperios a 430 volamperes, 3 salidas de corrientes de 64 amperios a 860 volamperes, o si necesitamos una salida de corriente, podemos tenerla hasta los 1000 volamperes con 64 amperios. En cambio, el DRTS 34 ofrece solo 3 salidas de corriente, 3 al mismo tiempo pueden funcionar con 32 amperios y 430 volamperes, o una salida de corriente de 1000 volamperes a 64 volamperes. Aquí les dejo también las características para el generador de tensión y las características también que manejamos en las salidas de potencia. Aquí solo un vistazo del panel frontal del equipo, donde tenemos en la parte inferior izquierda los diferentes puertos de comunicación, uno de los puertos USB, los generadores están en esta parte inferior, tenemos el generador de tensión de corriente continua, tenemos también los generadores de tensión, generadores de corriente, y en la parte superior tenemos las entradas, las vemos descritas en estos recuadros amarillos. Tenemos posibilidad de tener 2 entradas binarias, tenemos las entradas de medida y tenemos salidas binarias, y aquí en la parte izquierda tenemos todo el control del equipo. No necesitamos un computador para hacer la configuración de la prueba, todo lo podemos navegar con la perilla y en la pantalla de color e interfaz gráfica. En el panel trasero tenemos algunos módulos que son el módulo de opción de 61850, la interfaz de comunicación Ethernet, el puerto óptico para la sincronización señal IRIC-B para las pruebas de relé punto a punto. Tenemos los amplificadores de tensión, de corriente, los módulos de alimentación. Algunos de nuestros distribuidores tienen talleres que pueden funcionar para la reparación de estos equipos. En Funkel Mexicana, por ejemplo, han reparado algunas de las unidades que han fallado, por ejemplo, en CFE, y es así que podemos brindar una respuesta muy rápida en cuanto a la reparación. Tenemos también las opciones de 61850 para las nuevas redes automatizadas. Podemos manejar tanto mensajería GUS como el 61850-92, que es para valores muestreados. Tenemos toda una interfaz de redes de comunicación con las que nos podemos conectar a los diferentes relés y realizar las pruebas. Opcionalmente tenemos la opción IRIC-B, o incluso tenemos opción de GPS incorporado. Tenemos una nueva plataforma de software, TDMS Pro, que tiene una librería completa del relé de los principales fabricantes, pero como veremos a continuación, si hay algún relé nuevo
No es complicado para nosotros añadirlo dentro de nuestra librería. De hecho, ustedes mismos podrán hacer la importación. Les decía que tenemos entradas binarias, 2 entradas binarias. Estas 2 entradas pueden convertirse con la opción de Transcode en entradas analógicas digitales hasta 600 voltios. Esto nos permite convertir la unidad en un registrador de eventos. Entonces vemos que el equipo de RTS puede ser funcional para probar una mayor cantidad de relés de protección. Aquí les dejo el listado. Tenemos algunas características de las salidas de tensión corriente, pues podemos variar las frecuencias desde 0 a los 3 kHz. Podemos reproducir archivos COMTREC, alguna falla, la podemos reproducir y recrearla. Y como les decía, podemos tener la opción de Transcode para incluso probar medidores de calidad de energía con un muestreo hasta los 50 kHz. Tenemos salidas de contactos, tenemos transistores, entradas digitales binarias que ya las vimos, y la función de Transcode que les he estado mencionando, que convierte en la unidad realmente para un registro de falla en un osciloperturbógrafo, y a una frecuencia de muestreo que puede ser seleccionable entre 5, 10, 20 y 50 kHz con una exactitud del 0.06%. Una breve descripción de la interfaz gráfica, y estoy refiriéndome en este caso a la interfaz gráfica del mismo equipo. El menú lo tenemos en español. Ustedes pueden navegar allí para poder configurar la prueba, los diferentes parámetros del relé, dependiendo de la prueba que deseen hacer, una configuración manual que pueden hacer en el campo sin la necesidad de estar conectados a una computadora. Ustedes pueden escoger los diferentes puntos o escoger entre las curvas que ya vienen preseleccionadas para los diferentes tipos de relés que se ofrecen en el menú. Accesorios opcionales, tenemos los cables de ensayo que vienen incluidos, los cables de prueba que vienen incluidos en el equipo, y tenemos cables adicionales, tenemos diferentes maletas para el transporte también. Tiempo de una segunda pregunta, Ronaldo. Bien, bien, Jóvenes. Gracias, muy interesante la explicación. Entonces ahora hacemos la segunda pregunta rápida, que es, bien, una ventaja práctica de los equipos de RTS es, letra A, la configuración de la prueba usando PC en campo. B, interfaz gráfica frontal que permite la configuración. C, solo permite realizar pruebas monofásicas. Entonces, por favor, pueden ahí elegir su respuesta. Obviamente, cuando decimos una ventaja práctica, es que tú puedes ahí tener una ventaja en términos de configuración del equipo, o sea, es más fácil, más rápido, más productivo hacer las pruebas cuando tiene alguna ventaja que tiene equipos. Entonces, bien, ya tenemos como casi toda la audiencia está eligiendo su respuesta. Esperamos más como 5 segundos para cerrar. Entonces, ok. Gracias por la participación. Vamos a ver el resultado. Ok, y ya.
Ok, vimos que la mayoría acertadamente escogió que una de las ventajas principales del equipo de RTS es la interfaz gráfica del panel frontal que permite la configuración en campo sin la necesidad de estar conectados a una computadora. La configuración también la podemos hacer con el software TDMS Pro. Sin embargo, no es necesario si estamos en el campo, solo tenemos que llevar la maleta de prueba y con ella podemos incluso allí cambiar los diferentes parámetros que usamos para hacer una prueba específica. Y obvio, el equipo de RTS permite hacer pruebas trifásicas. Voy a compartir nuevamente la presentación. Okay. ¿Me confirmas, Ronaldo, si logras ver mi pantalla? Y estamos viendo la pantalla. Ok, Ya. tenemos, para terminar mi presentación, pues quiero darle la palabra a Enrique. Brevemente quiero hablarles del software TDMS Pro. Queremos organizar, Ronaldo y yo, un seminario separado referente a las soluciones, pues tenemos mucho de qué hablarle de este equipo, de esta solución de software. Es una plataforma que, como vemos aquí en forma de colmena, me va a permitir a manejar las bases de datos y las pruebas de los diferentes equipos de prueba de ISA. En el caso en el que estamos hablando hoy, tenemos los relés de protección, tenemos diferentes relés de protección. Aquí podemos escoger el equipo específico y con eso podemos generar las pruebas y las podemos tener los resultados en una base de datos muy amigable que me permite guardarlos de acuerdo al lugar específico en la subestación, de acuerdo al elemento al que se le ha hecho la prueba, y con eso podemos incluso hacer estudios de tendencia y estar viendo cómo están cambiando las diferentes condiciones del activo. En el caso del relé específicamente tenemos una nueva interfaz gráfica para aquellos que están utilizando actualmente las fuentes de RTS. Tenemos disponible upgrades para la interfaz TDMS Pro. Por favor, consulten a su distribuidor de su país, quien podrá brindarles una cotización acerca del upgrade del software. Para todos aquellos que están adquiriendo fuentes nuevas de RTS, esta interfaz viene incluida y en ella podemos administrar las diferentes pruebas de los relés, agrupados dependiendo de la funcionalidad, o podemos crear nuestra propia prueba según el elemento al que estemos probando. En este ejemplo mostramos relés sobre corriente y de distancia, de la que Enrique nos va a hablar a continuación, y podemos escoger los diferentes parámetros que queremos probar. Algunos relés, como les mencionaba, tienen funciones o tienen diferentes grupos de ajustes en un mismo relé. El software puede detectar las funciones que están disponibles y cuál es la función principal que está activa, y así poder configurarlo para hacer las pruebas. Tenemos un menú en donde mostramos los diferentes principales fabricantes. Sin embargo, no es preocupación la librería, pues si ustedes no encuentran el relé disponible dentro de la librería que viene incluida, ustedes pueden importar el archivo, arrastrar y pegar en la plataforma los archivos del fabricante de relé en formato XRIO, RIO, TXT o CSV. Nosotros no cobramos adicionalmente por esas librerías, y también el paquete viene completo. Ustedes pueden generar sus propios reportes de pruebas, pueden escoger qué parámetros desean incluir, qué gráficos desean incluir dentro del reporte con sus logos, e incluso pueden exportarlos en formatos conocidos como Excel, Word o PDF. Tenemos una tercera pregunta rápida. Entonces la tercera pregunta es un poco más rápida.
Entonces, el equipo de RTS incluye el software TDMS Pro, que permite A, importar archivos XRIO, GIO, TXT y CSV. El B, solo una función especial con módulos básicos para pruebas. Y el C, por un costo adicional, añadir otros módulos. Entonces, la votación, estamos colectando las respuestas y creo que ya tenemos casi toda la audiencia. Entonces, esperamos como 5 segundos más. 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a ver las respuestas y compartir las respuestas acá. Ya. Diógenes. Sí, Ronaldo, efectivamente tenemos que el equipo de RTS ahora viene incluida la plataforma de software TDMS Pro que permite importar archivos XRIO, RIO, TXT y CSV del fabricante del relé. Nosotros no cobramos por las funciones esenciales, módulos básicos de prueba ya vienen incluidos. Tampoco cobramos un costo adicional para añadir algunas pruebas específicas. Ustedes pueden crear todas las pruebas en la plataforma del software TDMS Pro. Es completamente configurable por ustedes. Ahora me gustaría compartirles la parte práctica de esta presentación. El ingeniero Enrique Galindo, de la empresa Fonkel mexicana, nos compartirá sus experiencias en las pruebas de algunos relés, sobre todo en el relé de sobrecorriente, y pues quiero ceder la palabra a él. Muchas gracias. Gracias, Diógenes. Buenas tardes. Gracias, Ronaldo. Vamos a iniciar con una sesión práctica de las bondades de la fuente de RTS modelos 60, serie 60. ¿Sí pueden ver mi pantalla? No, Enrique, debes irte donde dice el menú de sharing y escoger donde dice show. Mostrar pantalla. Y estamos. Ahí está. Gracias, Enrique. Ahí está, perfecto. Sí. Bien, entonces, aquí en mi espalda tengo un relevador, una fuente. Un relevador, una fuente. Les quiero mostrar primero que nada el software. El software actual, el cual tiene soporte hasta diciembre del 2020, es el TDMS. Para los que ya tenemos una fuente de RTS. Entonces, ¿qué opciones tenemos en opción de prueba de relevadores? Control manual para generar tensiones, corrientes, frecuencias a diferentes valores, secuencias de prueba, un módulo para probar relevadores de distancia, librería de las diferentes marcas de relevadores de distancia, relevador de verificación de sincronismo, de pérdida de campo, sobrecorriente en forma automática, oscilaciones de potencia, un módulo para prueba diferencial, librería de los diferentes relevadores diferenciales, editor de plan para correr los archivos COMTRADE, para reproducir los archivos COMTRADE y usarlo como osciloscopio registrador de fallas. Entonces, es esta opción. Y esta opción puede uno realizar calibraciones a medidores de energía. A medidores de energía. Ahorita no es nuestro interés, pero puede realizar uno calibraciones a medidores de energía. Puede realizar uno calibraciones a transductores y se puede generar con esta fuente la señal que se desee de calidad de la energía. Vamos a ver qué señales se pueden reproducir. Desbalanceos en tensión, desbalanceos en corriente, variaciones a la frecuencia del sistema, flickers, sags, swells, interrupciones de tensión, desbalance de tensión, tensiones armónicas, corrientes armónicas, inrush, interarmónicas. Entonces, todo esto se puede generar en esta fuente. Nos vamos a enfocar ahorita exclusivamente
a la prueba de relevadores de protección. Vamos a ocupar el módulo de Manual Control. Como les decía mi compañero Diógenes y Ronaldo, no se requiere de PC para operar este equipo. Se facilita mucho la opción con los que estamos acostumbrados al manejo de la PC, pero no se requiere porque tiene un panel frontal en donde se pueden ejecutar todas las pruebas. Vamos a, primero, tiene una opción. Bueno, primero me conecto vía Ethernet. Sale, ya estoy conectado en este proceso de conexión. Ya estoy conectado. ¿Qué voy a hacer? Si observamos, aquí está apagado mi relevador, pero si yo le digo aquí a esta opción, aplica la fuente de tensión, automáticamente no requiero traer una fuente de tensión externa. El equipo ya puede alimentar en corriente directa los relevadores o el equipo que deseo realizar su proceso de calibración. Vamos a hacer una prueba de baja frecuencia sobre frecuencia, fall to zero, y lo vamos a hacer en modo incremental. Vamos a aplicar una corriente de 2 amperes a las 3 fases, 60 Hz, y una tensión de 69 volts, pero quiero 120 línea a línea. Entro línea a línea, tecleo 120, y ahora sí, sin necesidad de una calculadora, y también lo genero a 60 Hz. De acuerdo. Entonces, ya está en dragging, y ahora sí que sigue. Le digo play. Ejecútalo. Vamos a hacer una prueba exclusivamente de incremento, sin necesidad de quitar la tensión, sin necesidad de quitar la corriente. Entonces, le doy un clic aquí, oprimo la tecla control. Las 3 frecuencias las voy a variar a la vez con la flecha hacia arriba. Quiero ver en qué frecuencia opera. Ya se oyó un clic. Ahí se liberó la protección de baja frecuencia. Voy a ver a cuánto opera. Opera exactamente a los 59 Hz y se restablece a los 59.1 Hz. Ahora quiero la protección de sobrefrecuencia. Quiero probar la protección de sobrefrecuencia. Va para arriba la frecuencia. Perdón, como cambié de pantalla. Control y un clic izquierdo de mi mouse. Y ahora si va para arriba la frecuencia 60.5, 60.6, 61.1, no hay operación todavía. Ahí se escucha un clic del relevador. Entonces la protección de sobrefrecuencia está operando a 61.5 Hz y se restablece a 61.4 Hz. Lo voy a dejar en 60 Hz. Ahora quiero probar la protección de baja tensión y de sobretensión. Entonces igual, clic, control, clic izquierdo del mouse, y quiero bajar la tensión a ver su tensión de operación de la protección 27. Hace rato probamos un 81 baja frecuencia y 81 sobre frecuencia. Permítame, por favor. ¿Van para abajo? Está bajando a 57, 55. Ahí encendió en 54,88. La protección 27. ¿A qué nivel de tensión se restablece esa protección? Se debe de escuchar un clic en el relevador también. Ya se restableció ahí en 56,8. Voy a probar ahora una protección 59. Una protección de sobretensión. La tensión nominal es 69.
La sobretensión anda cerca de los 75, voy a acercarme a los 75. 73, 74. Ahí está exactamente en 75,082. ¿En qué nivel de tensión se restablece esa protección? 73,182. Se escucha un clic. Entonces, sin necesidad de desconectar la fuente, en vivo se pueden hacer estos cambios. Ahora voy a hacer una nueva prueba, una prueba automática a un relevador de sobrecorriente. Entonces, entro al menú, selecciono prueba automática relevador de sobrecorriente. Estamos hablando de, primero me conecto. Esta prueba nos reduce en demasía el tiempo de prueba. Entonces, yo puedo tener preparada ya mi archivo de configuración o de ejecución de la prueba. En ciertos relevadores, como comentaba Diógenes, no se cuenta, no se tiene la librería. Entonces, tenemos esta opción poderosa de poder seleccionar un tipo de fórmula IEC, ANSI o I cuadrada T. En este caso, este relevador Basler B1 GPS tiene estas constantes particulares. Les recuerdo, pueden seleccionar aquí valores positivos o negativos dependiendo del fabricante. Entonces, ¿qué tenemos? Ya se incluyen las constantes, cada una de estas constantes, la A, la K1, la K subíndice 2, el time dial y la P. Sale. Entonces, tenemos un pickup de 3, un dial de 1. Siguiente paso, test setting. Se habilita la generación de tensiones para no tener problemas por la no generación de tensiones. Automáticamente se enciende el reloj, el relevador. Y selecciono falla trifásica, quiero una falla en las 3 fases. Que vaya fall to zero. Tiempo máximo. Ese tiempo máximo debe estar por arriba del mínimo. Aquí estamos hablando de 6 segundos. A 2 veces puede ser 6 segundos máximo cada prueba. Máxima corriente de prueba 32. La máxima capacidad de esta fuente. Que arranque en 2 veces el pick-up. Pick-up es 3, por 2 es 6. Que termina en 32 amperes y en pasos de 3 amperes. Permítame, por favor, déjenme ver si no tengo mensajes. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Montar los puntos de prueba sobre la curva. Entonces le digo, add test to test list. Si se fijan del lado derecho no teníamos ningún punto, ahora sí tenemos puntos azules. Puntos azules. Y seleccionamos nuestra función prueba automática corriente tiempo. ¿Qué sigue ahora? Ya estoy conectado. Simplemente es ejecutar mi prueba, darle start. Arranca la primera prueba. El relevador dice dispara. Cayó en el punto sobre la curva exacto. Cayó en el punto sobre la curva. Cae en el punto sobre la curva. Y dice que está operando la protección 51, fase A, fase B y fase
C. Entonces, cualquier curva, por extraña que sea, se puede generar con mathematical equation. Es una curva, es una ecuación correlacional. Entonces, prueba exitosa, todos los puntos caen sobre la curva. Pues vamos a seguir con nuestra presentación. Vamos a salir de aquí. Puedo guardar simplemente ahorita por cuestiones de tiempo lo que quiero es darle un apagado suave a la fuente para que el ruido se vea disminuido. Y ahora sí. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Sí se escucha, Diógenes? Alto y claro. Sí. Perfecto. Entonces ya hicimos esta presentación física. De acuerdo, observamos la facilidad. Lo más difícil es encontrar estos valores, cuál es semejante a cuál, pero les repito, por comparación es muy fácil hacerlo. Y se hace esto en el escritorio. Se deja grabado y en campo ya se llega con la ecuación exacta de la respuesta del relevador. Entonces vamos a ver ahora unas pruebas, cuáles son los detalles finos para hacer pruebas a los relevadores diferenciales de transformador, porque hay ciertas particularidades en diferentes marcas de los relevadores. Vamos a observar la primera. Entonces, ¿qué función tiene un relevador de diferencial? Medir las corrientes en el primario y en el secundario, y también en los transformadores de 3 desvanados en el terciario. Calcular el desbalance entre estas corrientes. Si se ve rebasado, hay operación del relevador. Mide el contenido de las armónicas. ¿Por qué? Porque durante la energización se tienen corrientes armónicas, las cuales hay que tener un proceso de filtrado para que no pierda la protección por energización o energización del transformador. Se realizan ciertas correcciones. ¿Correcciones por qué? Correcciones de magnitud. ¿Para qué? Para compensar los errores de relación de transformación. Son 3 fases en el primario, 3 fases en el secundario, 3 fases en el terciario. Pues todo eso hay que compensarlo, el error de ángulo de fase. También algunos DCs tienen un ángulo de fase diferente que otros. Y la secuencia cero, es importantísimo saber si el primario está conectado en estrella, el secundario está conectado en delta, etcétera, etcétera. Para eso sirve esa compensación. Entonces, la corriente diferencial, ¿cómo se realiza esa compensación en magnitud? La constante, una constante por la corriente del primario más una constante 2 por la corriente del secundario. La compensación del desplazamiento de fase entre el primario y el secundario, estamos hablando de miligrados, cuando mucho medio grado de desplazamiento. Los transformadores, los transformadores convencionales. Habrá unos muy malos en donde el ángulo de desfasamiento es de 2, 3 grados y también hay que compensarlo. ¿Cuál es la filosofía de la protección diferencial? Para fallas externas no debe de operar la protección diferencial del transformador, solamente debe operar para fallas internas, exclusivamente en la zona en donde estén los TCs, de los TCs hacia adentro del primario y de los TCs hacia adentro del lado secundario. Esa es la zona de protección. ¿Qué datos son importantes entonces? Calculamos la corriente primaria por la potencia entre la raíz de 3 por la tensión, ¿está bien? Y la corriente en el secundario, está bien. ¿Qué más se requiere entonces? Se pueden utilizar transformadores intermedios para realizar esas correcciones en forma mecánica, pero con ayuda de los relevadores
microprocesados ya no se requieren esos transformadores intermedios que provocaban un alto burden al TC. Y ahora simplemente es más fácil con los ajustes de los relevadores de protección, entonces se realizan esas compensaciones. ¿Qué datos debemos de capturar en la prueba a los relevadores diferenciales? Relación del TC primario, relación del TC secundario, desplazamiento fasorial o grupo vectorial delta estrella neutro 1 o delta estrella neutro 11 o el desplazamiento que tenga el transformador. ¿Cuántos MVA tiene en el primario? ¿Cuántos MVA tiene en el secundario? ¿Qué tensión tiene en el primario? ¿Qué tensión tiene en el secundario? Y la compensación. Entonces, puede manejar todas las configuraciones esta fuente, este software TDMS. Entonces, ese 1 que esté en ese cuadrito en verde significa el desfasamiento fasorial del primario con respecto del secundario. Tiene una relación primaria en este ejemplo de 800 a 5 en el primario, 1600 a 5 en el secundario. Está muy bien. Tiene compensación de secuencia cero en el lado primario, en el lado secundario, y la tensión de referencia es en el lado primario, secuencia ABC. El punto de la estrella es el lado transformador o lado barras. También, ¿qué otra prueba es interesante realizar? La prueba de la pendiente. Verificar que los valores estén dentro de esos umbrales en color naranja. Para prueba de este relevador. En este caso es un relevador General Electric. Entonces, ¿qué otra prueba es importante? Decíamos, la prueba de restricción de armónicas. Saber hasta dónde es posible que realice esa prueba el relevador. Tenemos las diferentes marcas. Tenemos las diferentes marcas para el CEL 787, por ejemplo. Aquí viene la importación de los archivos texto, RIO o separator value. Entonces seleccionamos la prueba y con un clic podemos realizar las pruebas de corriente de operación, la curva de la pendiente y la prueba de operación de las armónicas. Y nos muestra la secuencia de fases también. ¿Qué pasa en los General Electric? Se teclea la potencia, su relación de transformación, y aquí es dividido sobre raíz de 3 la compensación. Aquí los factores de compensación se tienen que realizar de esta forma. Se tienen que realizar de esta forma los factores de compensación. Esta información la van a tener en su presentación. También se asigna un desplazamiento, desfasamiento fasorial, compensación de secuencia cero. En este caso es un relevador en donde la compensación no se realiza por parte de la fuente de prueba, sino por parte del relevador de protección. Entonces, la compensación se puede hacer por parte de la fuente de prueba de RTS o se puede realizar por parte del relevador. En el caso de los relevadores microprocesados tienen esta gran bondad, pero se pueden hacer. Selección de la pendiente. Selección de la prueba de componentes armónicas, y tenemos también para un Siemens 7U, en donde los parámetros son muy semejantes. Desplazamiento fasorial delta estrella neutro 11, nuestra curva de nuestra pendiente, y aquí sí no coincide con la generación nominal de la fuente de protección de relevadores. Entonces se tiene que hacer una estimación. Si se fijan, esta pendiente no llega hasta 0, entonces llega antes. Se tiene que calcular ese punto, y ese punto aquí viene el proceso de cálculo. Sale bien el proceso de cálculo. También la CEL 387 se tiene la capacidad de generación de prueba pendiente que llega hasta 0. Esta pendiente, si observamos, si llega hasta 0, por lo tanto no se requiere ningún cálculo adicional.
mi prueba de corrientes armónicas. Y por último, tenemos esta prueba muy relevante que sí se requiere de la opción IRIC-B, como decía mi compañero Diógenes, y el GPS, que es una antena muy estética, que simplemente hay que llevarla a una línea de vista. Tener dos equipos, y cómo se arranca esta prueba, porque los dos equipos deben de arrancar al mismo tiempo. ¿Quién le da la sincronización? El GPS, y le vamos a asignar una hora. Entonces, entramos al menú y seleccionamos prueba punto a punto sincronizada y prueba disparo interno. Entonces seleccionamos nuestros parámetros de impedancia de la línea, seleccionamos la hora exacta que queremos en que arranquen los dos equipos y se le seleccionan los puntos de prueba o se selecciona la característica de prueba del relevador, cuadrilateral, MO, la prueba que sea necesaria. Entonces, de mi parte sería todo. A continuación, el ingeniero Diógenes nos va a comentar algo rápido de DMC Pro, o ya lo damos por comentado, Diógenes. Sí, si me autorizas como presentador, por favor. Perfecto, entonces yo me paso y ahora sí cambio presentador a Diógenes. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu interesante presentación. Ronaldo, ¿me confirmas que pueden ver mi pantalla, por favor? Aún todavía no. Sí, ahora sí. Ok, yo creo que ya estamos en el tiempo. Queremos agradecer a Enrique por la interesante presentación que nos ha hecho del taller práctico. Por favor, muchos de nuestros distribuidores cuentan con equipos de pruebas. Ronaldo y yo también contamos con equipos de pruebas, las diferentes maletas, incluida el DRTS. Por favor, no duden en contactarnos si ustedes quisieran alguna demostración, información adicional. Entre los documentos que hemos incluido, hemos compartido las hojas de datos del equipo de RTS 64, el T1000 Plus, también el RELTES 1000. Yo diría que como conclusiones hemos visto que es importante conocer que nuestros equipos de protección estén funcionando adecuadamente, así como lo ha mostrado Enrique. Nuestras fuentes pueden brindar soluciones para las inyecciones de tensión, corriente, diferentes armónicos, diferentes pruebas que son completamente configurables. Enrique lo estuvo haciendo con el software TDMS, pero también las pruebas las pueden hacer directamente desde la pantalla del panel frontal. Tenemos una nueva plataforma de TDMS Pro que nos permite más amigablemente hacer la configuración y sobre todo importar archivos de la librería y sobre todo también manejar los registros de prueba. Ya para finalizar, por favor, aquí tienen los contactos de ISA. La fábrica está cerca de la ciudad de Milano, en el norte de Italia. Techin está en la ciudad de Bolonia. Intellisol está en Estados Unidos, en Massachusetts. Tenemos un nuevo sitio web, altanova-group.com. Por favor, allí pueden navegar, aquí encontrar información de los diversos equipos de prueba. En este enlace pueden encontrar quiénes son nuestros distribuidores locales. Tenemos nuestra dirección de contacto, tanto de Ronaldo y mía. Ronaldo, no sé si tienes tú algo más que agregar. No, creo que está muy bien. Gracias, Enrique Galindo, por la presentación. Gracias, Diógenes. Gracias a toda la audiencia. Tenemos algunas preguntas y incluso una sugerencia de un amigo, Robert,
que hay preguntado sobre el tema de webinar al respecto de 61850. Sí, gracias por la sugerencia. Nosotros vamos a preparar algo y, sin embargo, podríamos hacer un webinar al respecto de este tema, que es por donde la tecnología está siguiendo, o sea, está caminando. Pero de mi parte esto, gracias a todos. Tenemos una encuesta al finalizar, por favor, allí dejen sus comentarios, incluyendo sugerencias como estas, nuevos webinars, los tópicos que a ustedes les gustaría tratar con nosotros. Gracias a todos por su atención y que tengan todos un bonito día. Saludos, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, Enrique, chao.